Hola a todos mis queridísimos amantes de las series turcas. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio predilecto para desenterrar los secretos más sórdidos, los romances más torrenciales y, claro está, los escándalos más explosivos que se ocultan tras esas producciones que nos subyugan y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha prendido fuego a las redes sociales y que tiene a Turquía, y a gran parte del mundo, al borde del colapso nervioso: un presunto bebé secreto entre los icónicos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. Una imagen bomba ha detonado la locura y nos sumergiremos a fondo en su análisis, rastrearemos cada rumor con lupa y desvelaremos, si es posible, la verdad que se esconde tras esta noticia que, seamos honestos, a todos nos tiene en vilo. Antes de zambullirnos en este océano de murmuraciones y conjeturas, permítanme recordarles algo de vital importancia: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis entregas, donde les ofrezco las primicias del universo de las telenovelas turcas, disecciones de personajes, teorías de fans dignas de guiones cinematográficos y, desde luego, una sobredosis de drama. Ahora sí, abróchense los cinturones que despegamos. La detonación se produjo hace escasos días. Una fotografía, supuestamente filtrada de las profundidades de la web, muestra a una mujer que muchos insisten en que se trata de Hande Erçel, acunando entre sus brazos a un bebé. Lo que provocó el infarto colectivo fue la aseveración, viralizada en cuestión de horas, de que este retoño sería hijo de Kerem Bürsin. Imaginen el cataclismo. ¿Un bebé secreto?, se preguntan hasta en los rincones más recónditos de Estambul. ¿Cómo es posible que algo de esta magnitud haya permanecido en las sombras durante tanto tiempo? La realidad es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha estado asediada por los flashes y las especulaciones. Su química incandescente en la serie Senkalkam era innegable, una fuerza arrolladora que trascendía la pantalla y cautivó a millones de personas en todos los continentes. Todos, absolutamente todos, deseábamos que su romance ficticio se materializara en la vida real y, para deleite de nuestros corazones telenoveleros, así sucedió. Se enamoraron perdidamente, vivieron momentos idílicos que compartieron con nosotros a través de sus perfiles en redes sociales, y se erigieron como una de las parejas más queridas y veneradas de Turquía. Pero, como en todo melodrama digno de ser recordado, la felicidad no es eterna. Hace un tiempo, la llama entre Kerem y Hande se extinguió, dejando a sus fans sumidos en la desolación. Las causas de la ruptura nunca se clarificaron del todo y, como suele ser habitual en estos escenarios, brotaron un sinnúmero de rumores y suposiciones. Algunos alegaban que la presión mediática había sido insoportable, otros señalaban diferencias irreconciliables en sus trayectorias profesionales. Y ahora, con esta nueva bomba informativa, la trama da un giro inesperado que supera cualquier ficción. Ahora bien, ¿qué porcentaje de veracidad hay en todo este entramado? Analicemos la controvertida fotografía con la minuciosidad de un forense. Lo primero que salta a la vista es la deficiente calidad de la imagen. Es borrosa, pixelada y no permite discernir con claridad los rasgos faciales de la mujer. Este factor, desde luego, acrecienta las dudas. ¿Es realmente Hande Erçel la protagonista de la instantánea? Algunos lo juran, invocando el lunar característico que adorna su rostro como prueba irrefutable. Otros, en cambio, argumentan que podría tratarse de un montaje burdo o de una persona con un parecido asombroso a la actriz. La tecnología actual, lamentablemente, permite crear falsificaciones muy convincentes. Luego tenemos el quid de la cuestión: el bebé. ¿Quién es? ¿Quiénes son sus progenitores? Las teorías proliferan como setas en otoño. Algunos sugieren que el infante podría ser un familiar cercano de Hande y que la fotografía ha sido deliberadamente descontextualizada para alimentar la controversia. Otros, los más románticos e idealistas, se aferran con uñas y dientes a la idea de que el bebé es, en efecto, hijo de Kerem y Hande, y que la pareja ha optado por mantenerlo en secreto por temor a la reacción del público, a la avalancha de críticas y al escrutinio implacable de la prensa rosa. Esta opción, aunque improbable, no deja de alimentar la esperanza de los fans que sueñan con una reconciliación. Lo cierto es que hasta el momento, ni Kerem ni Hande han emitido declaración alguna al respecto. Su silencio, como era previsible, ha exacerbado aún más las especulaciones. ¿Por qué no desmienten los rumores si carecen de fundamento? ¿Acaso hay algo de verdad en todo este asunto? La incertidumbre nos consume por dentro, nos tortura con la duda. ¿Será una estrategia de marketing para relanzar sus carreras?
¿O una maniobra desesperada de algún medio de comunicación para aumentar su audiencia? Las posibilidades son infinitas. Pero, dejando a un lado el culebrón de Kerem y Hande, quiero aprovechar esta tribuna para hablarles de otra serie turca que también ha desatado pasiones y que, si bien no involucra bebés clandestinos, sí está repleta de drama, pasión desenfrenada y escándalos de proporciones bíblicas: Yalan. Yalan es una telenovela que narra la historia de Ferit, un joven adinerado y mimado que vive la vida sin ataduras, rodeado de lujos ostentosos y mujeres que suspiran por él. Su abuelo, el patriarca de la poderosa familia Koran, está hastiado de su comportamiento irresponsable y hedonista y decide tomar medidas drásticas. Con el propósito de encauzar el rumbo de Ferit, lo obliga a contraer matrimonio con Seyran, una joven proveniente de un pueblo cercano que encarna todo lo opuesto a él, trabajadora, responsable, con firmes valores morales y una profunda conexión con sus raíces. La serie, desde el primer episodio, nos sumerge en un laberinto de intrigas familiares, encarnizadas luchas de poder y, por supuesto, romances prohibidos que desafían las convenciones sociales. Ferit, a pesar de estar unido en matrimonio con Seyran, no puede reprimir su atracción por otras mujeres, lo que genera conflictos constantes y un sufrimiento inenarrable en su relación. Seyran, por su parte, se esfuerza por ganarse el respeto de su esposo y de su familia política, al tiempo que intenta preservar sus propios valores y principios, que chocan frontalmente con el estilo de vida frívolo y superficial de los Koran. Yalan ha conquistado los corazones de la audiencia turca e internacional gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y multidimensionales, y sus interpretaciones magistrales. La química electrizante entre los actores Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir es innegable y ha contribuido significativamente al arrollador éxito de la serie. Su conexión traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor, la pasión y el drama. Pero ¿por qué considero que Yalan es relevante en este contexto de escándalos y rumores que estamos analizando? Porque, al igual que la historia de Kerem y Hande, esta serie nos revela cómo la vida de las celebridades, tanto en la ficción como en la realidad, está plagada de presiones, expectativas desmesuradas y secretos inconfesables. Los personajes de Yalan deben lidiar con la presión asfixiante de sus familias, con las expectativas rígidas de la sociedad y con sus propios anhelos y ambiciones, que a menudo entran en conflicto. Y al igual que Kerem y Hande, se ven obligados a navegar por un mundo en el que la verdad y la mentira se entrelazan, difuminando los límites entre la realidad y la percepción. Un dato curioso sobre Yalan es que está basada en una historia real. La guionista de la serie, Gülseren Budaykolu, es una psiquiatra de renombre que ha trabajado con numerosas familias adineradas de Turquía. Sus experiencias y conocimientos le han servido para construir una trama realista y conmovedora, que refleja los problemas y desafíos que enfrentan las personas en la vida real, más allá del glamour y la riqueza. La serie, en definitiva, es un espejo de la sociedad turca contemporánea. Y hablando de series que nos invitan a reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas, no puedo omitir KZLCK Şerbeti. Esta serie, que también ha cosechado un gran éxito en Turquía, nos presenta la historia de dos familias diametralmente opuestas, una conservadora y religiosa, y otra moderna y laica. Sus destinos se entrelazan cuando sus hijos se enamoran y deciden unir sus vidas en matrimonio. KZLCK Şerbeti explora temas cruciales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la importancia del diálogo como herramienta para superar las diferencias culturales y religiosas. La serie nos muestra cómo las creencias y los valores de cada familia pueden influir en la relación entre los jóvenes, y cómo es posible construir un puente entre dos mundos aparentemente incompatibles, siempre y cuando exista voluntad de comprensión y empatía. Lo que distingue a KZLCK Şerbeti es su capacidad para abordar temas complejos y delicados con honestidad y sin prejuicios. La serie no intenta juzgar a ninguno de los personajes, sino que se esfuerza por comprender sus motivaciones y sus perspectivas, por más diferentes que sean. Y al hacerlo nos anima a cuestionar nuestras propias convicciones y valores, a salir de nuestra zona de confort y a abrirnos a nuevas formas de pensar y de vivir. Un dato interesante sobre KZLCK Şerbeti es que ha sido objeto de controversia en Turquía debido a su temática provocadora. Algunos sectores conservadores han criticado la serie por considerar que promueve valores occidentales y que atenta contra la identidad turca. No obstante, la serie ha contado con el respaldo de numerosos espectadores que valoran su valentía y su capacidad para generar debate y reflexión en torno a temas que a menudo se evitan en la televisión turca. Y para cerrar con broche de oro esta inmersión en los escándalos y secretos del universo de las series turcas, no puedo dejar de mencionar Sadakatsiz.
Esta serie, adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster, narra la historia de Asia, una doctora brillante que descubre que su esposo, Volkan, le está siendo infiel con una joven llamada Derin. Sadakat Sith es una serie intensa y dramática que nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad, tanto para la persona que es traicionada como para la que comete la traición. Asia, al verse confrontada con la traición de su marido, decide vengarse y recuperar el control de su vida, que se había desmoronado ante sus ojos. Su venganza es metódica, despiadada y no deja títere con cabeza. La serie, en definitiva, es una exploración profunda del dolor, la rabia y la necesidad de justicia. La serie ha suscitado un gran debate debido a su trama explícita y a la forma en que aborda el tema de la infidelidad. Algunos espectadores la han criticado por glorificar la venganza y por promover la violencia. Sin embargo, otros han elogiado su realismo y su capacidad para mostrar las emociones complejas y contradictorias que experimentan las personas que han sido víctimas de una traición. Un dato relevante sobre Sadakat Sith es que la actriz Kansu Dere, que interpreta a Asia, ha sido galardonada con numerosos premios y reconocimientos por su actuación sobresaliente. Su interpretación es poderosa y conmovedora, y ha logrado conectar con la audiencia de una manera excepcional. En resumen, como pueden constatar, el mundo de las series turcas es un universo fascinante, repleto de sorpresas, escándalos y secretos inconfesables. Ya sea que estemos hablando de un presunto bebé secreto entre Kerem y Hande, de los intrincados dramas familiares de Yalan, de las diferencias culturales de KZLCK Serveti, o de la implacable venganza de Sadakat Sith, estas series siempre consiguen sorprendernos y mantenernos enganchados a sus tramas adictivas. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesante este recorrido por los escándalos y los secretos de las series turcas. Antes de despedirme, quiero expresar mi agradecimiento a todos por ver el vídeo y por apoyar mi canal. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mí, así que no duden en compartir sus opiniones sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Qué piensan del supuesto bebé secreto de Kerem y Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un merecido like al vídeo, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para estar al tanto de mis próximas entregas. Les prometo que seguiré trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.